Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de estos podcasts temáticos, en este caso de preparación física. Estamos con el maestro y licenciado Gustavo Balvis. Bienvenido nuevamente, Gustavo. Gracias por tu Hola, tiempo. bienvenido. Muchas gracias Raúl, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Bueno, en el episodio número uno, como para repasar, estuvimos hablando de los objetivos de la preparación física en Taekwondo. En el episodio número 2 hablamos de las etapas evolutivas, ¿no? Como esas ventanas que se iban abriendo de acuerdo a las edades, ¿no? Y al Ujú. desarrollo de los chicos. Y en el episodio número 3 hablamos de preparación, planificación, programación del entrenamiento. Y algo que surgió ahí también es de la supercompensación. Bueno, hablábamos de una curva, ¿no? Donde estaba el estímulo de entrenamiento o esa fatiga programada que hablamos en el episodio anterior. Y había una curva de descenso. Y era muy importante en este caso la parte de nutrición y la parte de descanso. Y ahí hicimos una Ujú. pausa para justamente ampliar un poco la información en este episodio. Así que no sé si te gustaría empezar por ahí. Bueno, respecto a lo que es la preparación de un atleta, de un taekwondista, creo que en algún momento mencionamos la participación de un conjunto de profesionales que se ocupa de esto. O sea, no Sí, sí. solamente están los entrenadores, sino también que hay un conjunto de profesionales que conforman un equipo interdisciplinario que lo que hace es abordar a cada atleta desde su singularidad, ¿sí? Y dentro de este abordaje, bueno, dentro de este equipo interdisciplinario está el nutricionista, ¿no? Que es la persona que manipula o enseña a manipular los alimentos en función de, en principio te diría, los periodos de preparación, ¿sí? Como puede ser una pretemporada, el periodo precompetitivo, el pesaje y el postpesaje, ¿no? Y hago esta aclaración porque en taekwondo el peso es una condición constitutiva de una de las modalidades que tiene que ver con la lucha, ¿no? Que es la lucha. Con lo cual, independientemente de que va a trabajar con todos los atletas, hagan lucha o no hagan lucha, digo, el pesaje es un hito importante en deportes de combate, y en este caso el taekwondo. Con lo cual, cada periodo tiene sus características constitutivas, ¿no? O sea, y esto es importante también que todos lo sepamos, porque cada periodo también tiene una necesidad energética, ¿sí? Hay una necesidad energética, que creo que también algo de eso hablamos previamente, que tiene que ver con las fases en las que atraviesan los deportistas. No es lo mismo un atleta que está en periodo de pretemporada, en donde va a tener uno, dos o más de dos turnos, entrenamientos cruzados, en donde este, la, la- 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 la necesidad energética va a ser mayor que uno que está en periodo precompetitivo y a punto de, o a unos días de darle pesaje, en donde se va a manipular la cantidad de energía en función de justamente del atleta del peso. No en todos los casos, hay atletas que no tienen problemas con eso, pero te diría que la gran mayoría, según la experiencia que yo tengo, tiene que hacer ajustes previos al pesaje. Y esto también es importante aclarar porque suele no pensarse o suele no darle, o uno no le da tanta importancia, pero en periodos de, de crecimiento, también lo estuvimos hablando, de crecimientos abruptos, como puede ser la adolescencia, uno tiene que tener en cuenta que de repente tal vez, ¿no? Uno anota a un alumno para una categoría, el alumno se va de vacaciones y cuando vuelve pesa 4 o 5 kilos más, y tiene que ver con su etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, a veces no, digo, siempre hay que tener en cuenta este tipo de datos, ¿no? En qué situación particular se encuentra cada atleta que preparamos. Excelente. La verdad que, bueno, un montón de cosas que quizás no tenía en cuenta o abordar quizás
en esta charla. Primero, bueno, el equipo de trabajo, que ya lo hemos hablado, y sí, es fundamental que haya un nutricionista, nada, que esté el profe de taekwondo, que esté el preparador físico, siempre, eso ya lo habíamos comentado y está bueno recalcarlo una vez más. Y después, bueno, todo lo que mencionaste, la verdad que es súper interesante, pero es muy ya elite o muy profesional, ya yendo a lo competitivo, ¿no? Pero bajando un poquito, ¿qué está bueno quizás o dentro de lo que es la alimentación para no profundizar qué es cada cosa? ¿Qué está bueno comer antes de entrenar o después de entrenar? Muchas veces, en mi experiencia, veo que terminan de entrenar y no comen nada. No hacen nada. O muchas veces hacen preparación física, terminan y van a hacer taekwondo y no comen nada. O le dan a las golosinas. ¿Qué nos recomendás o qué nos podés decir de eso? Bien. En principio, respecto a lo que uno debería, a ver, uno debería siempre hacer una consulta a un especialista para saber qué es lo que tiene que comer, ¿sí? Porque no es solamente lo que uno tiene que comer, sino lo que uno también puede comer, porque están esas. Nosotros vivimos en un país en donde las restricciones pueden venir por falta de conocimiento, pueden venir por no darle simplemente bola, o puede venir también por falta de recursos, ¿no? Entonces, lo Claro. importante en este caso, creo que seamos atletas o simplemente hagamos la actividad como una actividad marcial que nos hace bien a la salud física y mental. Creo que lo importante es hacer una consulta como para, en principio, que nos enseñen a comer. Me parece que eso es lo más sensato que puedo decir. Nos enseñen a comer, que dentro del balance calórico que tenemos que tener, el balance calórico me refiero a la cantidad de energía que entra y sale, ¿sí? Nosotros cuando comemos ingresamos energía y cuando este, nos movemos mediante Libre. justamente la utilización de energía, ¿sí? Entonces, en principio lo que tenemos que tener es un balance calórico, ¿sí? No podemos gastar más de lo que ingresa, ¿sí? Porque ahí vamos a empezar a tener algunos problemitas. Pero en principio diría que lo más importante es que todos aprendamos a tener nuestro propio plan de alimentación. Eso es por un lado. Y por el otro, como concepto, me parece que es importante también como instructores y teniendo en cuenta algo que ya hemos mencionado, que tiene que ver con la cantidad de niños que tenemos en las clases de taekwondo, nosotros sí podemos generar algunos hábitos, ¿sí? Que justamente lo que hace el hábito es generar ciertos patrones de conducta que después van a generar un impacto positivo o negativo, pero en este caso digo hábitos positivos, que tienen que ver con, por ejemplo, decirles a los chicos que si comen una fruta antes de ir a la clase de taekwondo van a rendir más. Y seguramente van a preguntar por qué, y le vamos a comentar que las frutas son ricas en hidratos de carbono porque tienen azúcar, y que ese azúcar, ¿sí? Es la que utiliza el músculo para que podamos movernos con mayor eficiencia, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Entonces, a través de esa explicación, ¿no? Y esa promesa de que se van a mover un poco mejor, probablemente, y entendiéndolo desde ese lugar, los chicos empiecen a comer alguna fruta antes de ir a entrenar. Que creo yo, en mi modesta opinión, porque no soy nutricionista, pero digo, tengo muchos años trabajando en esto, digo, creo yo que es como la parte más importante previa a la actividad, ¿no? Hacer una ingesta de hidrato de carbono, Sí, ¿no? sí, a nivel general hablamos, ¿no? Creo que también lo recalcamos desde el primer episodio, que siempre hay que hacer una consulta, siempre es un trabajo muy singular y todo, pero a Ujú. nivel general, como para dar un poco de información, está bueno esto que estás mencionando, de lo que es la glucosa, ¿no? Que es el combustible, digamos, de nuestro cuerpo y que lo adquirimos a través de una fruta, como sanamente y que cualquiera lo pueda adquirir digamos, sin tanto problema.
Algo que está bueno, a ver si me apoyas en esto, así como hablamos de la supercompensación, que teníamos un estímulo, digamos que mi cuerpo, digamos, de alguna manera baja su nivel y luego con Ujú. una buena alimentación y un buen descanso puede subir un poquito más. Pasa también de estímulo a estímulo, ¿no? A lo que voy es, yo llego con un nivel de energía, termina la clase y mi nivel de energía descendió también, ¿no? Entonces está bueno esta fruta que vos decís antes para tener, digamos, más energía antes de la clase y luego de que terminó la clase, que estamos también bajos de energía, está bueno también otra fruta como para ir recuperándonos. ¿Puede ser? Seguramente sea así, o también tal vez como, porque yo creo que acá lo importante, siempre que uno intenta crear hábitos, lo más importante, digo yo, es la negociación, ¿no? A veces de repente por ahí los chicos no son tan afines a las frutas, tal vez cada vez más porque hay más información, pero generalmente no. Y entonces uno lo que puede negociar es, bueno, te comes una fruta antes de la clase y después al final de la clase te comes un sanguchito de queso, por ejemplo, ¿no? O comes un snack sano, ¿no? Donde también hay una recuperación, no solamente de los hidratos de carbono, sino también hay una recuperación de fibras importante. Y algo que también creo que cabe mencionar es que hay que enseñar a los chicos a que se tienen que hidratar durante la clase, ¿sí? O sea, eh, muchas veces sucede con las artes marciales, con los deportes de combate, te diría que hay como un preconcepto de que hay que aguantar todo. Bueno, la sed no hay que aguantarla. Te La sed no hay estaba, que mira, aguantarla. te Bueno, estaba por decir que no solamente los chicos tienen que aprender, sino los profesores, ¿no? Que están, los dejan toda la hora sin tomar agua, ¿no? Con este concepto que vos estabas diciendo marcial. claro, no, por eso digo, muchas veces tiene que ver con costumbres, ¿no? A ver, no me voy a meter con eso, pero digo, sí es importante que entendamos que gran parte de nuestro peso corporal es agua y que cuando nosotros nos empezamos a mover, parte de ese agua se evapora, ¿sí? Y que necesitamos reponerlas. Más en periodos donde en Argentina, por ejemplo, cuando empieza el verano, el calor es sofocante a veces, ¿no? Entonces, cuando hay mayor temperatura ambiente, hay mayor tendencia a perder agua. Con lo cual, me parece que también es importante que les enseñemos a los chicos a que tienen que hidratarse, o sea, tienen que tomar agua, agua, ¿sí? Eso, No eso estaba jugos. por decir, ¿no? Que hidratarse es tomar agua y no gaseosas y colorantes y esas cosas, ¿no? Bueno, y a veces uno, por eso digo, es interesante para mí, en mi experiencia, la palabra negociación, yo la utilizo mucho, y es interesante esto, digo, por ahí, de repente si a algún chico no le gusta el agua, uno le puede decir, bueno, vamos a preparar, te voy a enseñar a preparar o preparemos juntos una bebida que te va a dar mayor energía y uno ahí puede jugar un poco con, que ponga un poquito de jugo de naranja, que ese agua le ponga un poquitito de sal, un poquitito de azúcar, ¿no? Y se hace medio una bebida deportiva casera, pero no se va de manera fácil hacia los jugos que tienen muchísima azúcar, que la verdad que no tiene sentido consumirla, o a las bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, también esto es importante que lo entiendan como hábito, que lo hagan hábito, ¿sí? La hidratación durante toda la clase, el comer algún hidrato de carbono piola, ¿sí? De asimilación simple, previo a la clase, y después de la clase, como decís vos, que haya una recomposición, no solamente desde el punto de vista de hidrato de carbono, sino también una recomposición hídrica, ¿no? Porque también hubo pérdida de agua, como venimos mencionando. Exactamente. ¿Y en qué momento incluirías, si bien obviamente durante el día, ¿no? Pero el tema de la proteína. A ver, las proteínas tienen como función, la función básica de la proteína, tiene varias funciones. Pues si hablamos desde el punto de vista muscular y óseo, te diría, o, músculo esquelético, una función plástica, ¿sí? O sea,
El músculo está compuesto por básicamente proteínas, entre otras cosas, pero a su vez las proteínas cumplen otras funciones, ¿sí? Funciones enzimáticas, hay proteínas que son transportadoras, en fin, tienen un montón de funciones dentro de nuestro organismo. No es solamente el músculo. O sea, y uno también tiene que enseñarle más cuando tenemos chicos y adolescentes que no solamente debemos comer proteínas porque eso mejora la funcionalidad, la calidad, lo que fuera del músculo. O sea, las proteínas tienen muchísimas funciones y por eso es importante que las comamos todos los días. ¿Sí? Y las proteínas están presentes en la carne, están los 3 tipos de carne que conocemos, o 4, sumo el pescado, están presentes en las legumbres, ¿sí? Entonces hay que enseñarles también a que dentro de los alimentos no solamente las carnes tienen proteínas, ¿no? Por ejemplo, los huevos tienen una fuente de proteína muy rica, la leche también, los quesos, bueno, los quesos tienen grasa también, pero digo, también tienen proteína, ¿no? Las legumbres, entonces, enseñarles, en principio, cuál es la funcionalidad de cada macronutriente, hidrato de carbono, grasa y proteína, y después enseñarles que hay alimentos que deben estar presentes en función de esto, ¿no? De que si nosotros no solamente para movernos necesitamos energía, para recomponer todo lo que generó el movimiento, necesitamos energía, pero también necesitamos de proteínas que recompongan todo lo que pasó dentro del músculo y también necesitamos cierto porcentaje de grasa, cierto porcentaje. Siempre la grasa es de los macronutrientes el que mayor energía puede almacenar, ¿no? O sea, por ejemplo, una molécula de proteína aporta 4 kilocalorías de energía, una de hidrato de carbono lo mismo y una de grasa 9, con lo cual las grasas son una gran fuente de energía, ¿sí? Entonces, de repente por ahí en el taekwondo no, pero en deportes en donde las endurancias, el tiempo de trabajo es importante, las grasas juegan ahí un papel importante también. No es mala palabra, ¿sí? Lo que siempre tiene que haber, y por eso es importante también hacer una consulta a un profesional, es ver cómo está compuesto nuestro organismo, ¿no? Y eso se hace mediante, bueno, distintos tipos de mediciones. La que utiliza el Nutri que trabaja en nosotros es la cineantropometría, que es una medición de 5 componentes y entre ellos lo que se mide es los porcentuales de grasa en función de los porcentuales musculares, óseos, viscerales y de agua, y piel y agua, ¿sí? Entonces, es importante educar, y creo que uno educa y es más fácil cuando los chicos son más chicos, ¿no? Y puede ir generando este tipo de hábitos, ¿no? Que es importante comer todo tenemos que comer todo, ¿sí? No hay que, más en edades tempranas, no hay que generar restricciones alimentarias porque cada macro aporta algo importante. Sí, por ahí es importante que aprendan cómo se organiza, cómo se administran esos macronutrientes dentro de cada comida que hacen, hablarles de la importancia del agua, hablarles de la importancia también de la ingesta de algún hidrato de carbono, como mencionamos anteriormente, previo a la clase, de asimilación rápida. Y bueno, son cuestiones que si uno las trabaja desde chico generan una adherencia mucho mayor y que resuelven un montón de cuestiones cuando ese chico es más grande. Te hago una consulta yendo al grano, digamos, ¿no? ¿Qué nos recomendás, aparte de hidratarnos constantemente, que yo por lo menos lo recomiendo, a la hora de competir, ¿no? Sabemos que quizás a nivel nacional, no, quizás tenemos todo el día dentro del campeonato, ¿no? Competimos quizás Ujú. a la mañana, dentro de un par de horas competimos en la parte de lucha, no sé, ¿cómo podríamos sobrellevar esa situación en cuanto a la alimentación para poder estar o rendir lo mejor posible, ¿no? Ujú, sí, entiendo. Vea, básicamente los deportistas que trabajan con el equipo en el que yo formo parte, lo que tienen es un kit nutricional, ¿sí? Eh, Como vos mencionás,
en los torneos de taekwondo las esperas al principio son bastante largas, ¿no? Entonces, ¿qué come uno ahí? Generalmente, digo, cuando uno va a un torneo, lo lógico es que lo que tenga a mano sea sándwich de jamón y queso, pancho, empanada, pasta frola, ¿no? Digo, es lo que uno tiene como a mano, ¿no? Para Sí, 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 consumir. sí. Bueno, en principio, a ver, no quiero ponerme el rubro en contra, pero digo, en No, principio, ir preparado, ¿no? Con eso, con algo claro, desde claro, en tu principio, casa. claro, en principio lo que te puedo mencionar como importante es que todos los que hacemos una actividad y que vamos a competir, o sea, que es decir, que vamos a poner a nuestro organismo en un estado de estrés mayor al habitual, porque la competencia genera estrés, en mayor o menor medida, pero genera estrés. Lo que te diría es que es importante que lo que vamos a ingerir durante la competencia sean alimentos que conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos llegar a comer algo que no conocemos y nada, nos cae mal y nos saca de competencia, ¿sí? Que esto muchas veces también, ahora lo menciono respecto a la permanencia en la competencia, entre la competencia, pero pasa mucho cuando viajamos, ¿sí? Cuando viajamos, Claro. no sabemos con qué tipo de alimentos nos vamos a encontrar en los lugares, salvo que sean lugares limítrofes, que uno ya los conoce, o que sea un país que ya hemos visitado, pero generalmente no tenemos información de cuáles son los alimentos y tampoco sabemos cómo los vamos a asimilar, con lo cual es importante también que uno recurra a los alimentos que conoce no desde el punto de vista que conoce porque los vio, sino que ya los consumió y sabe que, nada, no tiene ningún inconveniente. Entonces, en principio te diría, alimentos que uno conozca, pero, eh, pero en la competencia, intracompetencia, es importante recomponer la glucosa, el glucógeno muscular. La glucosa, en principio, el glucógeno muscular. Entonces, alimentos que sean ricos en hidratos de carbono de fácil asimilación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una leche chocolatada, si tenés una buena asimilación, un biscuit, un sándwich de pan blanco y membrillo, dulce de membrillo, eh, cereales con azúcar, ¿sí? Yo, particularmente, los chicos que están bajo mi supervisión, consumen o geles de glucosa, estos geles de maltodextrina, viste que son geles dulces, o yumis, viste la yumi, la Sí, sí, gomita. las Bueno, gomitas. son geles que tienen bastante azúcar, se asimilan rápidamente y reponen el glucógeno de manera muy rápida. Y bebidas, bebidas energéticas, ¿sí? Me quedó Entonces, hay una pequeña duda con respecto a la ujú, leche, ¿no? Como, la como también leche. tiene proteína, ¿no? Ujú. La tengo como que no es de rápida asimilación. O vos No, pero por tiene mucho azúcar. Tiene mucho por azúcar. por el chocolate. Por el chocolate, claro, tiene mucho azúcar. Entonces, de repente, tal vez, como te digo, yo estoy acostumbrado a tomar. A ver, yo no estoy Claro. acostumbrado a tomar No, no, sí, sí, leche sí, sí. chocolatada. Me das una leche Sí, chocolatada sí, y antes de pensar una también clase, que con los nervios de ese día, por más la eso. Pero leche, bueno, por eso te digo, hay pero hay que chicos que estar sí. acostumbrado. Sí, sí, Por sí, sí, eso, sí. no, por eso. Hay que respetar mucho el principio de la individualidad. O sea, cada Exactamente. organismo está acostumbrado a ciertos alimentos y es importante que esa persona lo sepa o ese nene lo sepa y que obviamente previo a la competencia y durante la competencia vaya a los alimentos seguros, ¿no? Teniendo, o sea, puntualmente la respuesta que vos estás pidiendo es hidratos de carbono en la competencia, hidratos de carbono es fácil asimilación, Claro. ¿sí? Sí, sí, Te pues, diría. por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a quizás comer una banana o aunque sea un Perfecto, pedacito de banana y podemos entrar a perfecto. competir al ratito y hay gente por ahí que no, que necesita Por media ahí que no, hora. Entonces, tal vez no, por obviamente eso te cada digo. uno se tiene que autoconocer también, ¿no? Es E ir fundamental. probando todos estos alimentos, como vos decías también, durante los entrenamientos, cosa que Exactamente. después sepa cómo va a responder también su cuerpo. Todo se debe planificar y programar antes. No, o sea, la improvisación en un acto, ¿sí? de estrés no es recomendable.
¿sí? Porque puede pasar cualquier cosa. Puede no pasar nada o nos puede sacar de competencia. Comí algo y me empieza a dar dolor de estómago, ya entro para Claro, atrás. claro. Comí algo que no solamente me da dolor de estómago, me hace ir al baño, bueno, ya está, me fui Claro. totalmente de la competencia. ¿Sí? Así que son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y, y para ir como terminando con el tema suplementación, eh, Mm. ¿qué me puedes decir? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Es No, sí, recomendable? Obviamente que está la singularidad nuevamente, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿qué me puedes contar de eso? Bien, en taekwondo, a ver, la suplementación tiene que ver, por un lado, tiene que ver con eh, la ayuda ergogénica, como puede ser la, la cafeína, la creatina, la beta-alanina, ayudan a que rindas un poco mejor, ¿no? Y después, por el otro lado, hay otro tipo de suplementación que tiene que ver más con los suplementos dietarios, ¿sí? Como por ejemplo los ganadores de peso, la proteína en polvo, ¿sí? Que se utilizan. Yo no digo ni que está mal ni que esté bien, digo que eso tiene que estar supervisado, Claro. ¿no? Es decir, tomar un polvo proteico cuando, a ver, si estamos en una pretemporada, tal vez sí, ¿no? O tal vez no, porque el plan que nos dio el nutricionista cubre todas esas necesidades. ¿Ok? Entonces digo, no está ni bien ni mal, se usa, sí creo que tiene que estar controlado. Sí creo que tiene que estar controlado. Y como te digo, dentro de la suplementación deportiva tenemos aquellos que tienen que ver con la ayuda ergogénica y aquellos que tienen que ver más con suplir lo que eventualmente nos faltaría en un plan alimentario. Que como te Claro. digo, sí. Si el plan está monitoreado por un profesional, no debería faltar, ¿no? Sí, pero como Debería estar. dijimos también el día uno, que digamos acá tenemos, trabajamos, estudiamos y quizás no tenemos ese Bueno, tiempo para hacer la comida como corresponde, entonces quizás suplementar a través de, valga la redundancia, sí, de suplementación dietaria, ¿no? Para sí, sí, cubrir sí. esa demanda que tenemos, ¿no? Obviamente siempre supervisada. Siempre supervisada. Por eso te digo, hay chicos que se suplementan, hay chicos que no necesitan suplementación, hay chicos que no necesitan suplementación y uno a veces, ¿no? Nada, genera hay alguna negociación también, porque, bueno, mentalmente muchas veces yo he utilizado placebos, ¿no? Es decir, Claro. les digo que esto los potencia y en realidad están tomando una glucosa en polvo, ¿sí? Muchas veces se utilizan placebos porque el deportista siempre necesita esa seguridad de que todo lo que está haciendo lo recontrapotencia. Entonces, muchas veces se negocian algunas cuestiones, pero como te digo, eh, siempre tiene que estar supervisado eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, la creatina aumenta las reservas o sea, mejora el pool de fosfocreatina, ¿sí? Ahí a ver si se entendió. O sea, incide sobre el sistema fosfagénico, ¿sí? ¿En taekwondo es importante? Sí, puede ser importante, puede mejorar un poco el rendimiento, pero también aumenta la masa muscular. Entonces, si yo tengo un atleta que Claro. está medio jugado con el peso, ¿no? Y está tomando para mejorar el rendimiento, pero sin saberlo puede aumentar su masa muscular, después tenemos un problema con eso, Claro. ¿no? Entonces, por eso tiene que estar siempre muy, muy monitoreado todo ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente eso. Y por último, yo te quiero agregar algo, porque todas estas, o sea, tanto la parte de manipulación de alimentos, o sea, la alimentación, como el manejo del estrés y y el descanso, forman parte de algo que nosotros llamamos entrenamiento invisible, ¿sí? Que es lo que nosotros no vemos del atleta, por lo menos yo no veo. No sé cuántas horas durmió y en qué horario se acostó, ni a qué hora se levantó. No sé si está comiendo lo que tiene que comer y no sé cómo está su nivel emocional, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones
que en principio no se ven, nosotros sí las monitoreamos, pero en principio no se ven, forma parte de una parte muy importante del entrenamiento, que es el entrenamiento invisible, ¿sí? Como hablamos no sé, no me acuerdo ya en qué sesión, pero digo, si yo aplico estímulos que generan una fatiga, que están programadas, porque yo entiendo qué tipo de fatiga va a generar eso, y el deportista no come lo que tiene que comer, y no duerme la cantidad de horas, y no tiene esa calidad de sueño, lo más probable es que esa fatiga, que tiene que revertirse, tiene que volver a un estado de equilibrio, no vuelva de la manera que tiene que volver. O sea, no se genere ese equilibrio que necesitamos para volver a aplicar otro estímulo, y que ese estímulo vaya generando mayor adaptabilidad y después una mejora del rendimiento, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es fundamental, digo para nosotros, pero me imagino que para cualquier entrenador es Claro. fundamental, y eso nosotros lo tenemos monitoreado, ¿sí? Lo monitoreamos, es decir, nosotros tenemos una idea de cuántas horas duerme el atleta por día, de a qué hora se acostó y a qué hora se levantó. Tenemos al nutricionista que monitorea, se evalúa la composición corporal determinada cantidad de veces por año. Entonces eso nos permite saber cómo está su composición, ¿no? Y después también monitoreamos la parte del estrés, ¿no? Con una persona, un psicólogo que se dedica, ¿no?, a justamente evaluar cómo está el grupo, por un lado, y cómo están los atletas que conforman ese grupo, por el otro, ¿no? Entonces, todo eso hace que, como te dije, el deportista o las personas, si no queremos hablar de deportistas, los taekwondistas, somos un sistema complejo, no somos un cuerpo nada más, en el Claro. que le damos un estímulo y esto con alimentación y recuperación, punto, y va a estar cada vez mejor, y 1 más 1 es 2. No, somos un sistema mucho más complejo, en donde intervienen otras cuestiones que uno las tiene que tratar de, no digo controlar, pero sí medir, ¿sí? Sí estar atento a eso, ¿sí? De repente, no sé, una bajada de predisposición de parte del atleta por un proceso emocional, ¿sí? Por una bajada emocional, va a generar un detrimento del rendimiento. Si nosotros no sabemos que el atleta está pasando por un mal momento, podemos llegar a cometer algún error, ¿sí? Porque no lo tenemos en cuenta y porque ajustamos pensando que ese atleta está de manera óptima, y de repente por ahí, no sé, hubo una desatención, se torció un tobillo y ya está, tenemos que volver a empezar. Entonces, todas estas cuestiones, como te dije, tienen que ser valoradas, ¿sí? Tienen que ser supervisadas para que, primero entendiendo que las personas somos un sistema mucho más que el biológico, un sistema muy complejo, que debe ser atendido por eso el equipo interdisciplinario, y segundo, porque ese sistema, de ese sistema complejo, del entendimiento de las variables que se vayan generando de ese sistema complejo, vamos a poder estar más cerca o más lejos del éxito de lo que estamos buscando, ¿no? Es que le vaya bien. Por eso es importante que tengamos todo esto en cuenta. Excelente. Bueno, te hago dos consultas sobre el tema del descanso, ¿no? Una, Ujú. ¿qué pasa en el descanso? ¿Qué sucede con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra mente? Y la otra es, ¿cuánto tiempo necesitamos, ¿no? O sea, para un descanso óptimo. Bien. Eh, Referido al descanso, me imagino que te referís a dormir, Claro, ¿no? sí, sí, Cuando nos vamos a dormir, porque exactamente. también uno puede descansar, pues se puede ir a recostar un poco y está descansando, o simplemente no hacer nada y está descansando. Eh, Respecto a la higiene del sueño, que es un poco lo que creo que me preguntaste, eh,
Básicamente lo que se genera ahí es dos tipos de recuperaciones, o sea, a nivel general estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Una tiene que ver con la recuperación neurocognitiva y otra tiene que ver con neurocognitiva y emocional y otra tiene que ver con la recuperación con lo que sucedió durante el día, ¿no? Por ejemplo, si yo te pegué una cagada a palo, bueno, vos necesitas tener determinada cantidad de tiempo para poder recuperarte. Dentro de lo que tiene que ver con la higiene del sueño, bueno, es importante que sepamos que cuanto más cerca estemos de la primera estrella, para llamarlo de alguna manera, mejor vamos a descansar. Es decir, los seres humanos tenemos miles, millones de años de existencia y la luz artificial es relativamente nueva comparado a la cantidad de años que llevamos sobre la Tierra, con lo cual, como es un invento que tiene que ver con la modernidad, nuestro organismo está preparado para irse a dormir temprano, ¿sí? Cuando anochece. A su vez, también, dentro de lo que conformaría la higiene del sueño, tenemos que pensar en un espacio para descansar que sea totalmente oscuro, que sea fresco, ¿sí? No, por ejemplo, no tener ninguna lucecita prendida, porque todo eso eh, altera en principio la capacidad de secreción de melatonina que necesita el cerebro para poder descansar. Eso por un lado. Y después lo que sucede durante el sueño, básicamente pasamos por diferentes fases. Una que tiene que ver con cuando nos acostamos, nos empezamos a apagar, que tiene que ver con la vigilia. Estamos como semidespiertos. Cualquier cosita que pase nos puede despertar. O algún pensamiento nos despierta y ya estamos Sí. otra vez en funciones. Después tenemos una fase que es la fase no REM, una fase de no REM ligera y una fase de no REM profunda, que básicamente ahí es donde empieza a recuperarse todo nuestro organismo, ¿no? O sea, como te decía antes, si, si vos tuviste un día de entrenamiento importante, bueno, es en esa fase donde se empiezan a secretar hormonas que ayudan a la recuperación biológica. Y después tenemos una fase de sueño profundo, que es la fase REM, que es básicamente la fase en donde uno va recuperando y potenciando la parte neurocognitiva, ¿sí? Y que también tiene que ver con los estadios emocionales, ¿no? Cuando uno duerme poco y tiene poco tiempo en esa fase REM, que es la última, ponele, o la predecesora, o la que le precede a la no REM, bueno, y duerme mucho, o sea, durante mucho tiempo, o muchas veces poco tiempo, uno le cambia el humor, Claro. tiene otro estado de ánimo. Y bueno, justamente porque incide sobre la parte emocional. De la misma manera también es importante que sepamos que cuanto más tiempo dormimos, más tiempo estamos en fases, ¿sí? Y si, por ejemplo, tenemos un niño, que veníamos hablando de niños, en donde están aprendiendo a moverse, están aprendiendo a mover su cuerpo en diferentes planos, a diferentes frecuencias, con diferentes apoyos, es decir, están trabajando la parte coordinativa. Bueno, en la fase no REM todas esas habilidades se van incorporando, se van memorizando. Con lo cual, no solamente la recuperación a nivel biológico, sino que también es la recuperación a nivel neurocognitivo, ¿sí? Todo lo que fui aprendiendo se fija en mayor o menor parte en función de la cantidad de tiempo que yo esté en fases, ¿no? Y teniendo en cuenta que si me voy a dormir más temprano voy a estar más tiempo descansando, probablemente esté más tiempo en fase, probablemente esté adquiriendo o esté fijando
mayor conocimiento y también esté recuperándome de manera más óptima. Respecto al tiempo, y yo no sé, el tiempo, hay personas que resetean rápido y hay otras que yo, por ejemplo, me siento mucho mejor cuando duermo 8 horas, ¿sí? Pero conozco gente que durmiendo 5 o 6 horas está nuevo. Depende mucho también de lo singular, ¿no? Porque imagino Claro. también, yo no soy un experto, hay gente que se dedica a estudiar esto, pero digo, tal vez hay personas que entran más fácilmente en fases Claro. y nada, y recuperan mucho más rápido que otras. No lo sé eso, pero sí, Lo sí te diría a general grandes rasgos, es 8 horas. Lo general, o lo que se 8 o 9 recomienda. horas, de 8 a 9 horas y lo más temprano posible. Es Claro. decir, yo siempre le digo a los chicos, y esto insisto en la palabra negociación, porque hoy los chicos, a diferencia nuestra, que nosotros cuando... Yo no tenía televisión en el cuarto cuando era chico, ¿no? Y hoy la mayoría de los chicos tienen televisión, tienen iPad, tienen celular, ¿no? Claro. Y toda esa exposición por demás a estas luces generan, como te decía antes, la falta de secreción de melatonina, entonces cuesta mucho más conciliar el sueño, ¿no? Entonces están mucho más tiempo despiertos, con todo lo que mencionamos recién que genera, ¿no? Estar más tiempo despierto. Ahora, Así que, perdona que te interrumpa, qué importante es el sí, sueño y qué poca importancia le damos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en el día quizás no tiene mucho sentido si no hacemos ese backup a la noche, ¿no? Porque, nada, como que todo tiene que ir en su justo equilibrio, tanto la alimentación para que mi cuerpo tenga los nutrientes necesarios para poder funcionar, el entrenamiento y el descanso. sí, no solamente eso, yo te diría que a ver, si yo te dijera que durmiendo bien vos podés prevenir un montón de enfermedades, ¿qué harías? Me Y voy a las podés dormir. prevenir, o sea, y bueno, pero es así. Sí, sí, Pero hay sí, tal cual. muchas, como te digo, se incide en la parte neurocognitiva, se incide en la parte emocional y se incide positivamente en la parte de recuperación biológica. Esto es regla de tres, ¿no? Si todo eso se alinea, claramente estaremos menos expuestos a muchas enfermedades. Con lo cual, creo que es de vital importancia hacerles entender no solamente a los chicos que están buscando mayor rendimiento, sino a todo el público a los cuales nosotros tenemos acceso, de que tienen que dormir bien. Y dormir bien, como te decía, no es... Yo duermo 10 horas por día. Me acuesto a las 3 de la mañana Claro. y me levanto a las 10. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque hay funciones hormonales que son mucho más provechosas cuando uno se va a dormir más temprano, por ejemplo. ¿Sí? No vamos a entrar ahora en lo que tiene que ver con la Sí, sí, parte sí, sí. bioquímica del cuerpo, pero sí entender eso, ¿no? Que es importante que nosotros estamos hechos de alguna u otra manera para irnos a acostar temprano. Nos tenemos que ir a dormir temprano. Por eso existe la noche. Y la noche no existe a partir de las 2 de la mañana. La noche existe a partir de las 8, 7, según donde estemos. Salvo en esos países, bueno, donde Claro. tenés determinado momento de Del la año estación que del es. año, claro, tenés 24 horas o 20 horas de noche. Bueno, eso también altera Claro. lo que te estoy tratando de explicar, que tiene que ver con los ritmos circadianos. ¿Sí? Altera el ritmo biológico. ¿Sí? Nosotros tenemos un ritmo determinado que tiene que ver con las horas en las cuales permanecemos despiertos y en las cuales tenemos actividad, y durante esas horas hay cierta preponderancia hormonal, ¿sí? Que nos ayuda a regular funciones, y durante otras horas, que es donde no hay luz, o donde no hay luz natural, ¿sí? Entran a jugar otras hormonas que van regulando otras funciones tan o más Exacto. importantes que las que tuvieron durante el día. Y si nosotros no respetamos eso por
o sea, por el comportamiento social o por las cuestiones de alteraciones psicoemocionales o lo que fuere, y alteramos esos ciclos, bueno, todo nuestro sistema va a estar alterado. ¿Eh? Todo ese sistema se altera. En principio, generando un detrimento del rendimiento, pero también a la larga generando Sí, posiblemente alguna enfermedad. ¿Eh? problemas. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, Gustavo, la verdad que muy contento con esta primera etapa de los podcasts, estos 4 episodios súper interesantes. La verdad que, bueno, espero que sirvan como disparador para que busquen más información, como base también para todo este trabajo de entrenamiento que venimos hablando, tips también que pueden sacar, como también el trabajo en equipo que fuimos nombrando durante estos 4 episodios, la singularidad. En fin, creo que nada, es muy importante todo lo que dijimos, todo lo que se habló. eh, Muy interesante, por lo menos para mí, que va a quedar, ¿sí? Estos 4 episodios para recurrir frecuentemente, como dije en episodios anteriores, cada vez que lo escuchaba, cada vez que lo editaba, había algo nuevo ahí que me quedó dando vueltas. Y bueno, te agradezco enormemente por tu tiempo y tu buena predisposición de siempre, Gustavo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Espero que, bueno, como mencionás, que esto sea simplemente un disparador, ¿no? Yo creo que en mi carrera como estudiante, sigo siendo estudiante, por suerte, me gusta mucho estudiar y en mi carrera como estudiante, los profesores que más hicieron mella fue los que me generaron la curiosidad. Entonces, ojalá que este sea un espacio para generar mayor curiosidad y que cada uno obviamente vaya haciendo su recorrido. No hay un recorrido que esté predeterminado, cual que sea el mejor, yo no soy quien para decir eso, y creo que tampoco existe. Digo que cada uno tiene que hacer el suyo, pero que está bueno que desde la curiosidad empecemos a hacer nuestro propio recorrido, con todo lo que eso implica, con algunas equivocaciones, a veces más y otras menos, porque en el camino hacia lo que uno considera, entre comillas, puede llegar a ser la verdad, bueno, muchas veces nos caemos en el pozo. Lo importante es salir del pozo y seguir avanzando. Así que bueno, muchísimas gracias a vos por generar este tipo de espacios. Exactamente, bueno, gracias. Y bueno, a lo largo de los podcasts fuimos poniendo ahí también tu Instagram, que se pueden contactar con vos, con las redes y bueno, los cursos que irás dando en el año. También, bueno, el mío y como digo siempre, bueno, que nos sigan, que compartan esta información que es valiosa, ¿sí? Comparten tantas otras cosas, que comparten algo bueno, es interesante. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos podcasts. Bueno, ahí, ahí Sí, estaremos para cuando me necesites. muchísimas gracias, Gustavo. Nos estamos viendo entonces en otro momento. Chau. Un abrazo grande para todos.